Aquí en la mesa al jefe de la Oficina Electoral de Durazno, Luis Martínez Menditiega, al cual le damos las muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que, Bocha, esto es un tema interesante que vamos a hablar porque prácticamente es la base de toda elección, ¿no? Saber cuántas personas pueden votar, mejor dicho, porque creer capaz que queremos todo el mundo, pero tenemos que tener la credencial y eso para hacerlo. ¿Cómo estamos con esos números? ¿Cuántos hay? ¿Hay un número a nivel nacional, a nivel departamental? Sí, Durazno aumentó nuevamente de lo que fue respecto a la LUC, que fue en marzo del 2022, aumentó lo que es el total de habilitados para votar para esta próxima elección, que son las elecciones internas. En Durazno, habilitados para votar hay 51.911. 51.911. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que hay menos jóvenes. ¿Cómo? Por un lado hay mayor volumen, mayor número de habilitados para votar, y tú me dices que hay menor jóvenes. Sí, hay por lo menos 500 jóvenes menos que hace 5 años atrás. ¿Y eso a qué se debe? Sin duda que se debe a la baja de la natalidad del país y que Durazno no está exento de ese grave problema. Cada vez nacen menos jóvenes en Durazno. ¿Cuántos jóvenes son? Vamos para ponerle a la gente las cifras sobre la mesa. En Durazno se inscribieron más o menos, no están todavía cerradas, ya finalizadas, pero se inscribieron unos 5.030 jóvenes. Y debían haberse inscrito 5.500. O sea, que hay jóvenes que no fueron a sacar que la no existen. credencial. No, que no existen. Que no existen. Por eso hablo de la baja natalidad. No existen. Uh-huh. Hay un problema en el país que esto todo el mundo lo tiene consciente y a veces no se transmite, es que cada vez en el Uruguay somos menos. Eso es cierto. Eso. Y por otro lado, la longevidad aumenta. El uruguayo promedio vive mucho más. Sí. Por lo tanto, ¿hay un aumento en los habilitados para votar en Durazno? Sí, hay un aumento. Dijimos que estamos en 51.911. Hace 2 años en la LUC eran 50.636. 1.300 más. Aproximadamente, sí. Pero 1.300 más. ¿Jóvenes? Si dijimos recién que hay 500 menos que hace 5 años atrás. No, hay un aumento en la expectativa de vida, en el promedio de vida, y esto sin duda que es así. Y uno lo observa a medida que uno va haciendo estadísticas, y esas estadísticas son permanentes. Uno va mirando la línea y uno observa que los circuitos de las personas mayores aumentan. Claro. El otro día me decía una escribana que está en los primeros circuitos, que trabaja en la Comisión Receptora de Votos. Me decía, yo estoy en la RAA circuito 5, por ejemplo, y siempre son los mismos. Yo ya conozco al electorado que vota ahí, en ese circuito. Claro, son los mismos vecinos de siempre. Son los mismos vecinos de siempre, bueno, salvo excepciones, que sin duda que las hay, siempre son las mismas personas que van a votar en ese circuito. Claro. Y eso es un tema que uno lo observa, y más cuando, como tú, por ejemplo, observamos que vienen jóvenes con su impronta y marcando presencia. Bueno, ojo, cuidado, a que uno a veces piensa y dice, bueno, es mayor el número de jóvenes. No, en el departamento de Durazno, como en el país, ha disminuido. Uh-huh. Claro. Consistentemente, periodo tras periodo, hay menos jóvenes. Por ejemplo, la Corte Electoral hace a cada inicio de plan inscripcional, tiene una estadística con el registro de Estado Civil. El registro de Estado Civil le manda a la Corte Electoral los nacimientos por departamento. Miren, en Durazno nacieron tanta cantidad de jóvenes. Entre el 11 de mayo de 1997 y el 10 de mayo del 2002, que son los que cumplían ahora 18 años para este periodo, nacieron X cantidad. Bueno, ¿qué hay que restarle a ese número?
grueso. Bueno, hay que restarle el 12 por 1000, que es la mortalidad infantil, y hay que restarle el 1%, que es la migración interna y externa. Por ejemplo, un niño nace acá en Durazno, pero sus padres se van a vivir a otro departamento, y cuando llegue el momento de sacarse la credencial, ese niño se la saca en otro departamento. No donde nació. O viceversa, ¿no? Bien. Durazno perdido unos 500 jóvenes, un poquito más, en 5 años. Pues ya había perdido también hace 5 años atrás, de aquellos 5, o sea, hace 10 años atrás. Y ahí va perdiendo. ¿Se nota o no se como nota? quien dice, hace 15 años, por ahí 20, que estamos cada vez menos para abajo los jóvenes. Los jóvenes. No se da cuenta y aumenta el padrón electoral en Durazno porque aumenta, sin duda, por la longevidad, el aumento del promedio de vida. Y también por otro factor externo que hace 5 años se constituyó en Durazno, que fue UPM2. Sin duda que Centenario hizo un reflejo total. Centenario creció, y creció considerablemente. Sí, sí, eso lo vimos todos, creo. Hace 5 años atrás, 6 años atrás, Centenario tenía 800, 900 habilitados para votar. Hoy tiene más de 1.300. Hay 400, 500 personas más que votan Centenario que hace 6, 7 años atrás no estaban. ¿Por qué? Bueno, sin duda que UPM fue un factor primordial ahí. Primero se fue la persona, el hombre, a trabajar. Luego, cuando se constituyó y vio que se afincó, que quedaba, bueno, ¿qué hizo? Llevó a su familia, llevó a su esposa, llevó a sus hijos. Y tú lo ves hoy en los micros diarios que van de jóvenes Centenario a Pasos Toro, van 75 jóvenes en edad liceal a estudiar en micros a Pasos Toro. Y bueno, eso, para el próximo periodo van a estar en el padrón electoral, la mayoría. Entonces, eso también, sin duda, que es un factor que uno tiene que estar estudiando. ¿Y cuál es lo otro que te cierro? ¿Dónde crece? ¿Dónde están los jóvenes? En la ciudad de Durazno. Eso es lo que te iba a preguntar. Ese efecto migratorio, por así decirlo, del interior a Durazno, ¿cuánto afectó? ¿Cuánto hay del electorado en el interior y cuánto en la ciudad? Salvo Centenario, que creció muchísimo, las demás localidades no crecieron, algunas han ido disminuyendo. ¿Dónde se inscriben los jóvenes? Bueno, ¿dónde viven? ¿Y dónde viven los jóvenes? En la capital departamental, en la ciudad de Durazno. Y dentro de la ciudad de Durazno, ¿dónde están los jóvenes? En los barrios. La inmensa mayoría de los jóvenes viven en los barrios. Acá, donde estamos ubicados en este momento, en el Canal, que es el centro histórico. Sí, prácticamente sí. Artigas, sí. Manuel Oribe, 18 de julio, etcétera, Zorrilla. Bueno, acá, en esta zona, es donde hay menos jóvenes. El centro histórico se está quedando sin jóvenes. Yo el otro día hacía Recién se fue acá un vecino de la oficina electoral, el ex edil Luján, Marcelito Luján. Yo le contaba el otro día, fíjense en ustedes, en calle Doctor Emilio Penza, en 4 cuadras, no hay casi ni niños, no hay niños. Sí, Doctor Emilio Penza, entre Sagnoli y Rivera, o entre Sagnoli y 18 de julio, no hay niños. Excepcionales son los niños. No hay niños jugando en la vereda. Es verdad, sí. Se da eso en varias calles de la ciudad. Entonces uno observa eso. Mientras que tú vas a los barrios, a cualquier barrio de Durazno, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes en los barrios. Y eso es también producto, de que ha ido cambiando, se ha ido transformando lo que es el cuadro de habilitado, el mercado laboral, si lo podemos llamar así, como tipo ranking, si lo podemos manejar así. Sin duda, es un tema a estudiar. Ahora, estábamos hablando de 51.000 personas, casi 52, pero ¿cuántos de esos irá a votar? Bueno, desde el año 1999, que fueron las primeras elecciones internas, ha ido decreciendo. Tanto es así que en el 2014 fue un 38% a nivel nacional. Y luego en el 2019 subió 2 puntos más, llegó a un 40%. Durazno siempre ha estado por encima del promedio nacional. Pero a mi entender,
uno observando lo que es la política, lo que hablan los candidatos, yo estoy convencido de que va a ser menos de la mitad de la población la que va a ir a votar. Vos decís que el discurso de los candidatos no motiva a la gente a ir a votar, no motiva a la gente que participe en la política, digamos. No motiva. O sea, yo creo, el otro día salió una encuesta de una empresa reconocida, Factum, que decía que solamente el 2% del Uruguay conoce la fecha precisa de la elección interna, que es el 30 de junio del 2024. 2%. El 20% sabe que es en junio, pero no sabe cuál es la fecha. El 20%. Quiere decir que hay un 98% que desconoce cuándo es la elección interna. 98%. Mientras en el otro escenario hay un 80% que desconoce que es en junio. Bueno, yo creo que son temas sin duda importante y a estudiarlo y analizarlo. ¿Por qué? Porque el político o los gobernantes o los candidatos a veces hablan un lenguaje diferente a lo que realmente está sintiendo la población o lo que está viviendo la población. Yo creo que a veces se hablan para ellos mismos. Me refiero a todos los políticos, a todos los candidatos. Se hablan y se refregan, aquel hizo esto, nosotros hicimos esto, aquel tenía una estadística. Esa comparativa, digamos. Y no se están dando cuenta que el país necesita urgente, sin duda, otras cosas. Y eso creo que es un debe grandísimo, muy, muy importante del sistema. Y yo creo que esa es la respuesta que lo que piensan a veces los políticos. Me decía el otro día un candidato de acá de Durazno, conocido, que inauguró su local partidario, quedó muy contento porque habían 100 personas. Y empezó a nombrar, pero dice, pero fue fulano a visitarme, fue fulana, fue fulano, por supuesto, con 2 o 3 personas. Entonces, si a esas 100 personas le restás 30 personas más, claro, se te quedan 70. Y está muy contento. Y fue acá en el acto central, acá en la capital departamental. Y acá votan, en la ciudad de Durazno, votan 35.000 personas, si fuera obligatorio. Quiere decir que se queda contento con 70 personas. Entonces yo creo que es un tema a analizar para todo el mundo, ¿no? Para todos. Sí, sí. Y yo creo que el lenguaje, no fuimos del tema creo, pero creo que el lenguaje de los candidatos y los políticos va por un lado, va por una calle, y el pueblo está sintiendo y va por otro lado. ¿Cómo ves la garantía de sufragio? Digo, ¿se está cumpliendo con todo? ¿Hay alguna irregularidad que se tendría que tener en cuenta? Bueno, la regularidad que hay es una irregularidad en la publicidad. O sea, hace unos años se votó una ley de publicidad electoral que atenta contra los medios, atenta contra las radios, contra los diarios y contra los cables. ¿Por qué atenta? Porque se le dio solamente que pueden poner publicidad 30 días antes de cada acto eleccionario y 15 días antes del balotaje. Pero ¿sabe dónde está la publicidad? En las redes sociales. Sí, ahí está todo el tiempo. En Internet. Y ahí no se puede prohibir, no se puede fiscalizar, Claro. no se cobra. O sea, o cobran algunos. No, cobran las aplicaciones. Cobran las aplicaciones, pero nada más. ¿Y quién le va a hincarle el diente? Entonces, hasta en eso no hay un sinceramiento. ¿Ves? Hasta en eso no hay un sinceramiento. Sí, hay cosas para cuestionarse. Sin dudas. Sería la garantía de sufragio, es algo que se pelea hace mucho tiempo y que lo debemos cuidar, lo tenemos que tener en la primera línea. Eso es un tema. Eso no afecta a la garantía del sufragio, no afecta a la garantía, pero sí afecta a lo que son las reglas básicas y mínimas que deben tener los partidos políticos con la ciudadanía. ¿Qué es la publicidad electoral? Bueno, lo dice la palabra, la publicidad, dar a conocimiento mis propuestas, mi mensaje. Ese es un tema. ¿Para quién? Para todo el electorado, para que me escuchen, para que todos tengan la misma posibilidad
de escuchar mis propuestas y de todos los partidos que integran el panel. Fíjate tú, hay 23 partidos políticos, 23. Para ellos sí es obligatoria las elecciones internas y primarias. 23 partidos diferentes. Tiene que tener 500 votos, ¿no? Tienen que tener primero tienen que juntar 500 personas diferentes para que estén en las listas, en las hojas de votación, 500 diferentes. Y luego tienen que juntar 500 votos, por lo menos. ¿Por qué son 500 votos? Porque son 500 las autoridades del órgano deliberativo nacional. Si no reúnen 500, no tienen la autoridad para conformar la Convención Nacional. Sí. Eso es lo primero. Aquel partido que no reúna 500 votos ahora en junio, el 24 de junio, no podrá participar del ciclo de elecciones. Por ejemplo, uno de los que ahí está en discusión el tema del lema Coalición Republicana, que se escribió hace poco tiempo. Sí, bueno, lo que sea, Coalición Republicana es un lema, como se decía antes, accidental, ahora ya no existe más aquella diferencia de permanente y accidental. Es un lema más como cualquier otro, pero tengo entendido de que en 3 departamentos va a presentarse, Montevideo, Canelones y Salto. Por lo tanto, y tengo entendido de que van a lograr el número porque a ellos les interesa participar en mayo del año que viene. Sí, elecciones departamentales. Pero acá han habido caso concreto del Partido de los Trabajadores, hace algunas elecciones atrás, caso concreto del Partido Humanista, hace algunas elecciones internas atrás que no llegaron al mínimo y no pudieron participar. Ese es un tema. Sí, es un tema. ¿Se ha trazado alguna estrategia teniendo en cuenta estos números que estamos teniendo ya desde la parte de la oficina electoral para las elecciones que vienen? Sí, nosotros estamos permanentemente trabajando y planificando. Nosotros ya estamos en este momento con lo que serían los números finales, que no depende de nosotros, depende de Montevideo, que nos traslade por serie electorales. Y dentro de cada serie electorales se divide por circuitos, por comisión receptora de votos. Ese es el primer paso que tenemos de aquí a 20 días, 25 días, para armar lo que se llama el plan circuital. Luego que está armado el plan circuital, tenemos que ir a los locales, en todo el departamento. Dentro de los locales, ¿cuántas comisiones receptoras de votos pueden funcionar por un local? Ejemplo, en el Liceo Miguel Rubino. Bueno, ¿cuántos circuitos vamos a poner en el Liceo Rubino? ¿2? ¿3? Bueno, de acuerdo a lo que es la serie. ¿Qué serie es el Liceo Rubino? RBD. La escuela 8, la escuela 10, en Sarandí allí, etc. Bueno, primero se hace el plan circuital, luego vamos a los locales que se precisan por series, cuántas locales se precisan por series, y luego dentro de cada serie y dentro de cada local, cuántos circuitos vamos a poner en cada local. Ahí, por ejemplo, hay locales que solamente sabemos que va a ir un solo circuito porque sus dimensiones no permite poner 2 circuitos. Bueno, eso ya lo tenemos. Ejemplo, SECAP, en la Plaza Artigas. Okay. Ahí va a ir un circuito. Ejemplo, SECOET. Bueno, ahí va también en Plaza Artigas. También en Plaza Artigas. Ahí van a ir un circuito también. Lo que sí capaz que te va a afectar es el tema del interior, capaz que en lugares donde tenías 2 o 3 circuitos poner uno menos. Exactamente, uno menos. Pero siempre nosotros trabajamos en esta elección, aunque no sea obligatoria, aunque vaya a votar el 40%, trabajamos como si fuera a votar el 100%. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad, y así nos mandata el reglamento, es trabajar para que si fueran a votar los 51.700 personas. Bien. Si después van 20, 25, bueno. Eso ya no concierne a la oficina estamos ya. Y luego el otro paso que se viene, teniendo los habilitados por serie, teniendo los circuitos por series, teniendo los locales, teniendo cuántas comisiones receptoras de votos, cuántos circuitos, tenemos que ir a la designación de la integración de cada mesa, que son funcionarios públicos y escribanos públicos. Bueno, ahí tenemos que trabajar, que ya estamos recibiendo las nóminas de los organismos de todo el departamento. Y hemos contado realmente con todo el apoyo de la nueva inspectora departamental de primaria,
que nos recibió en su sede, en la inspección acá de primaria, en Durazno, y que se puso a la orden y que iba a remitir sendas notas a todas las escuelas del departamento, y que a la vez nos dijo de que ella estaba dispuesta a dar una mano en todo, lo cual nosotros valoramos, como han sido todas las inspectoras departamentales, como han sido también todos los directores y jefes de organismos públicos que hemos recibido siempre, ya sea de la OCE, de la UTE, de ANCAP, de Magisterio, de los liceos, de escuelas, de la Intendencia. Es fundamental trabajar en equipo. No es solamente la Corte Electoral y la Oficina Electoral de Durazno o la Junta Electoral la que realizan las elecciones. Es todo un equipo. Y eso es fundamental recalcarlo y agradecerlo siempre. Porque una elección está conformada no solamente por el votante, no solamente por los candidatos, porque quienes integran la comisión receptora de votos, por los guardias que están custodiando la urna, ya sea del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa, por la logística vehicular, ya sea de los municipios, de las juntas locales o de la propia Intendencia, o de ANCAP o de UTE, que siempre nos prestan autos. Bueno, todo eso son como fichitas que van encastradas una adentro de otra y que tienen que ser todas espectacular. Es todo un damero fundamental. Vos sos una persona que analiza lo que es la actualidad política y con muy buenos datos sobre la mesa. ¿Cómo ves la situación actual a nivel departamental y nacional? Tenemos poco tiempo, pero para cerrar. Sin duda que son las elecciones más complejas del ciclo electoral. Al no ser obligatoria, se hace muy difícil. Eso es lo primero. Lo otro es, porque no es lo mismo sacar una encuesta con un 100% del electorado que sacar una encuesta con un 40% del electorado, de los cuales algunos partidos podrán tener un 30%, otro partido podrá tener un 50%, pero quizás algún partido tendrá un 8%, un 4%. Entonces, hacer una encuesta de cada partido muy chico, o entre comillas chicos, se dificulta muchísimo. Son elecciones muy complejas, pero son elecciones internas y primarias. ¿Y por qué son internas? Porque cada partido elige. ¿A quién elige? A sus autoridades partidarias. Acá, en esta elección, no se elige intendente. En esta elección no se elige diputado. Sí, que es algo que la gente no entiende, capaz. Se eligen los convencionales departamentales y nacionales. Departamentales y nacionales. Lo único que se va a elegir, hay varios precandidatos a la presidencia. Bueno, se va a elegir un candidato a presidente por partido político, que luego deberá ser ratificado por la Convención Nacional. Y que a la vez la Convención Nacional va a elegir al vicepresidente, que puede ser femenino o puede ser masculino. Claro. Pero después no se elige intendente, no se elige edile, no se elige alcalde, no se elige diputado, no se elige senadores. Se eligen dos planchas. Órgano deliberativo nacional, la Convención Nacional, órgano deliberativo departamental, convencional y departamental. Nada más. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Durazno? Bueno, hay un gran tema. El principal protagonista de los últimos 25, 30 años en el departamento de Durazno no está. Sí. Que no va a ser candidato titular para un cargo en el Ejecutivo, que es Carmelo Vidalín. Eso no se puede desconocer, sin duda. Sí, por supuesto. Yo, cuando hoy digo los últimos 25, 30 años, bueno, yo creo que sin duda Vidalín está en el triunvirato de los mejores candidatos electorales a intendentes que ha tenido el departamento de Durazno, sin duda. Bueno, es un escenario diferente. Sin duda que hay listas que promocionan el nombre de Vidalín, pero Vidalín no va a ser intendente. Y eso es un escenario que todavía que yo observo cómo los candidatos o quienes deseen y aspiran a ser candidatos todavía siguen con el discurso de antes. Nosotros vamos a continuar el camino de Vidalín. Nosotros somos de Vidalín. O en la otra vereda, nosotros somos contrario a Vidalín.
Nosotros reconocemos obra de Vidalín, pero también vamos a hacer esto, esto y otro. O están aquellos que hacen un silencio, ¿no? Uh-huh. Y eso es un tema que todavía yo observo que los candidatos no se han posicionado. Es como si no tuvieran la presencia de ellos mismos. Su identidad, digamos. Su identidad. Si tú te presentás a candidato o pretendés lograr los convencionales, que es un 30% de la convención, para llegar a mayo del 2025, al 11 de mayo, que son las elecciones departamentales y municipales, si tú no tenés la identidad y la propiedad, vas a decir, mire, yo estoy seguro, estoy convencido que hay que hacer esto, esto, esto y esto. Hasta ahora, realmente hasta ahora, todavía falta un trechito para llegar a la interna, al 24. Sí. Falta un mes, ahora, mes y medio. Nadie se ha posicionado. Ninguno se ha posicionado. Mire, yo quiero ser el intendente por esto y por esto. Pero así, pero firme. Uh-huh. Bueno, entonces, las carreras, las elecciones, que es una carrera. El otro día en la calle Herrera decía que la elección interna es una carrera de preferencia. Uno prefiere a cierta persona en lugar de otro. Bueno, se logran sabiendo lo que uno quiere. Uh-huh. Yo le voy a decir, mire, tú en 1999 no votabas. ¿Qué edad tenías ahí? No existo. No existía en el 99. 2013 yo. Tú sos del 2013. Carmelo Vidalín comenzó para 1999, que fue aquella elección que se hizo el 25 de abril de 1999, después se modificó la fecha, comenzó a trabajar en 1997. Fue el primero que se dio cuenta lo que era la elección interna. Mientras los demás candidatos de todos los partidos políticos, e incluso de su partido nacional, seguían con la estrategia y el viejo y el comité, él armó una estrategia totalmente diferente, con Benjamín Irarrázaval, con Susana Flores, con Rafael Erulegui, con Fernando Rodríguez. Uh-huh. Armó una estrategia totalmente diferente, por citar algunos de los que eran candidatos a la interna también. Y armó lo que era Alianza Departamental Nacionalista. 2 años antes de la elección interna empezó a trabajar. Y se metió con ganas y tenía hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de llegar. Y tenía la convicción de que trabajando de esa manera iba a lograr sus objetivos. Hoy no veo en ninguno. No veo ese hambre de ganar, ese hambre de lograr. Voy a dejar todo en la cancha. Si tengo que ir a La Paloma de mañana, voy a La Paloma, pero me vengo al mediodía porque tengo que ir a Cerro Chato de tarde y me voy al Carmen y estoy de noche acá en el Vista Linda o en Sandú o en Villa Guadalupe. Y mañana hago lo mismo. Ese poder de convencimiento y esa convicción hoy no la observo, ni en el oficialismo, ni tampoco en la oposición. Estamos hablando de oposición también afuera de lo que sí, es el Partido sí, Nacional. claro, sí, exactamente, sí. Bueno, te agradezco. Por favor, a la orden. Tenemos como siempre. una pregunta acá que nos mandan. ¿Los nacidos en el 2006 votan? Sí, en este caso sí. Si tienen 18 años, sí. Y la credencial. Los nacidos en el 2006. 2006. Al 2016 tienen 10 años. 10 años. Ahora sí. Por eso. Está, perfecto. Así que ya sabe la respuesta. Teniendo 18 y la credencial, puede votar. Pequeña pausa. Ya volvemos.